Hola, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que son los namespace o espacios de nombre. Esto que vemos acá, que hemos visto durante el curso, los accesos de modificadores y lo que es la encapsulación. Entonces vamos a comenzar hablando sobre los namespace, los cuales básicamente se utilizan para organizar demasiadas clases para que sea fácil manejar la aplicación, o en pocas palabras que sería una forma de categorizar diferentes clases que tengamos. Un ejemplo claro que tenemos acá y que hemos visto durante el curso es que estamos utilizando lo que es el namespace system para poder acceder a lo que es la clase console, la cual se encuentra, como vemos acá, dentro del namespace system, por lo cual debemos importarlo para poder acceder a dicha clase con la palabra clave using, que veremos un poquito más adelante. Si no usáramos lo que es la palabra clave using, tendríamos que especificar el nombre completo del namespace, punto y la clase. Como ven, si le damos a punto y le damos control espacio, vemos todas las clases que tenemos dentro del namespace system. Entonces, en pocas palabras, si no utilizamos lo que es la palabra clave using para importar un namespace, tenemos que siempre que vamos a utilizar una clase indicarla con el nombre completo, incluyendo el namespace, como vemos acá, lo cual es un poco tedioso, ya que en cada clase que tengamos que utilizar que pertenezca al namespace system tendríamos que especificar siempre esto. Vamos a ver un ejemplo donde vamos a categorizar o a crear varias clases, en este caso 2, pero categorizándolas dentro de un namespace. Esto podemos hacerlo aquí dentro, colocando acá namespace y creando un namespace que se llame, por ejemplo, first. Y acá dentro vamos a crear una clase, por ejemplo, que se llame person, y dentro de esta un método para probar que se llame, por ejemplo, greeting o saludar. Imprimimos un mensaje en consola que diga hola, nada más. Como ven, aquí tenemos el error, ya que no tenemos la palabra clave using arriba para importar la clase system, pero vamos a colocárselo como nombre completo, que sería de esta manera. Y de esta forma, si queremos utilizar lo que es la clase person, tendríamos que venir acá y crear, sin usar la palabra using, lo siguiente, que sería indicando el namespace first. Como ven acá nos lo recomienda de una vez, punto, y nos lista acá todo lo que contiene el namespace first. En este caso solamente una clase, que sería la clase person. Y creamos una variable que se llame, por ejemplo, person, y la hacemos igual a new first.person. Y de esta manera, sin utilizar la palabra clave using, estaríamos creando o utilizando clases e interfaces, enumeraciones, etcétera, de un namespace específico. La forma más convencional de tener los namespace es dentro de carpetas en el mismo proyecto, lo cual, por ejemplo, sería creando acá una carpeta que se llame, por ejemplo, first, que es el nombre de nuestro namespace, en este caso first, y dentro de first vamos a tener lo que es la clase person. Vamos a crearla acá dentro, y como verán, si yo utilizo la extensión de C# para crear una clase dentro de esta carpeta, van a ver lo siguiente, que sería, por ejemplo, person, e inmediatamente ven que tenemos un namespace que en este caso incluye el namespace inicial, que sería el nombre del proyecto, punto first, y acá dentro entonces tendríamos lo que es la clase person. Acá yo voy a cortar el método y voy a eliminar este de acá, ya que lo usaré de esa forma, creando lo que es un archivo aparte. Y de esta manera tenemos nuestro código un poco más organizado, creando lo que es carpeta o namespace para categorizar nuestras clases. Podemos crear todos los namespaces que deseamos. Por ejemplo, aquí dentro podemos crear una carpeta que se llame second, y dentro de second tener también una clase que se llame person. Como ven acá, ya el namespace pertenece a el proyecto.first.person, y de esta manera incluso, como ven, podemos tener clases del mismo nombre, pero que hacen referencia a un namespace diferente. Entonces, si queremos, por ejemplo, para este namespace llamar lo que es esta clase y no esta, que es la que tenemos con la implementación del hola, lo que debemos hacer es, como se imaginarán, es llamar a lo que es C# course.first.second, y ahí entonces llamamos a la clase person que pertenece a este namespace. Entonces creamos person igual a C# course.first.second
second.person. En este caso me faltó la palabra clave new. Y acá tenemos lo que es una clase de tipo person, pero no cualquiera, sino la que pertenece a este namespace. Entonces si llamamos su método .greeting y ejecutamos, vemos acá el mensaje que colocamos en dicha clase, que sería este. Entonces ahora vamos a ver la utilidad de la palabra clave using, la cual nos ayuda, como ven, a no tener que siempre estar colocando el namespace completo, sino que si le damos acá y usamos using, podemos importar un namespace que sería, por ejemplo, c#course.first.second, y de esta manera ya podemos omitir todo esto y utilizar la clase directamente, como vemos acá. Y como ven, es bastante más cómodo manejar esto así. Pero vamos a ver qué pasa si tengo múltiples clases con el mismo nombre y quiero utilizar la clase person. Como ven, tenemos lo que son dos clases con el mismo nombre. Entonces si le doy acá control espacio, acá nos indica, como ven, si queremos lo que es la clase que está en el namespace C#first_person o en el namespace C#first_second, que sería este de aquí abajo. Entonces si le damos control espacio y queremos usar, por ejemplo, la de second, le damos acá y automáticamente nos crea lo que es el using para el namespace que tenemos acá. Pero si lo que queremos es el otro, por ejemplo, le damos acá control espacio y usamos el que tenemos acá y ejecutamos nuestro código, vamos a ver que tenemos otra llamada que sería la que pertenece a el namespace first. Como ven, acá tenemos un hola y acá el hola. Y de esta manera esta palabra clave nos ayuda a importar namespace y de una manera más cómoda acceder a las clases y crear instancias y demás. Ahora vamos a ver lo que son los modificadores de acceso, los cuales son un conjunto de palabras clave que se utilizan para especificar la accesibilidad o el alcance de las variables, funciones de la aplicación. En C# tenemos lo que son 5 especificadores de acceso, que son el public, protected, internal y private, de los cuales podemos elegir cualquiera para proteger nuestros datos, donde el público sería el que está menos restringido y el privado es el que está más restringido. Como vemos aquí en pantalla, tenemos lo que es para definir cada uno de los modificadores de acceso que tenemos disponible en C#, que por ejemplo tenemos lo que es el public, el cual especifica que el acceso no está restringido. Tenemos el protected, que especifica que el acceso está limitado a la clase contenedora o a la clase derivada. O sea que si tenemos un método protected, podemos utilizar este fuera de la clase contenedora, pero siempre y cuando sea una clase derivada, o sea, una clase que está heredando la clase contenedora. Tenemos el internal, que especifica que el acceso está limitado al ensamblado actual, o sea que si tenemos múltiples proyectos, esa clase será disponible solamente para el proyecto y no para la solución como tal. También tenemos lo que es el protected internal, el cual especifica que el acceso está limitado al ensamblado actual como el anterior o a los tipos derivados de la clase contenedora. Y por último tenemos el private, el cual especifica que el acceso está limitado solamente al tipo contenedor, o sea que solamente podemos usar estos miembros dentro de la misma clase que lo contiene. Vamos a ver unos ejemplos con algunos modificadores de acceso que serían los más comunes, por ejemplo el public, el protected y el private. Como vemos aquí, tenemos a la clase person, la cual tiene como modificador de acceso en el método, incluso en la clase public, lo que significa que fuera de la clase, como vemos aquí en la clase program, podemos acceder a lo que es esta clase y al método. Pero si nos vamos a lo que es a modificador de acceso protected, en este caso al método, si le ingreso este modificador, vamos a recibir un error inmediatamente en el método, ya que este método no es accesible debido a la protección que tiene, que solamente se puede usar en una clase derivada. Si creo una clase acá adentro que se llame, por ejemplo, employee, y acá yo voy a crear un método similar que se llame greeting, acá adentro si heredo de la clase person, en este caso la clase person del mismo namespace, como vemos acá ni siquiera lo indica, ya que está en el mismo namespace, no hace falta importarlo, aunque esté en archivo diferente, pertenecen al mismo namespace, como vemos acá. Entonces a este método le voy a llamar, por ejemplo, greeting2, ya que no me interesa sobreescribir el anterior, pero si queremos acá, o si podemos indicar lo que es base.greeting, y aquí sí utilizar el método de la clase base, o sea que employee es la clase derivada de person y por ende podemos usar lo que es el método greeting, ya que está con el modificador protect, pero fuera de esta clase no podemos utilizarlo. Por ejemplo,
ejemplo, ahora si creamos un person acá que se llame, por ejemplo, employee de la clase employee, llamamos a su método greeting2, pero en este caso lo dejé como protected, vamos a colocarlo acá como public. Vamos a ver que nos va a ejecutar el método de la clase padre y este método adicional, que sería, por ejemplo, un 2. Ya como ven acá se nos va el error, y si ejecuto .NET Run, tenemos acá los dos mensajes, que sería el hola, que está en el método protegido de la clase person, pero que lo estamos ejecutando en un método público, pero solamente dentro de la clase derivada. Y acá vemos el hola 2, que correspondería a la clase employee. Y por último vamos a ver el modificador privado, que sería, en vez de protected, acá podemos colocar lo que es private, y de esta manera inmediatamente tenemos un error acá donde estamos llamando a un método pero en una clase derivada, lo que significa que no es accesible, ya que solamente este método podemos llamarlo dentro de la misma clase. Por ejemplo, si yo creo acá otro método que se llame public void greeting 3, dentro de este método sí puedo lo que es llamar a greeting, que es este método privado. Entonces, en vez de llamar acá a greeting, llamo a greeting 3, que es el público. Vamos a ver que tenemos el mismo resultado, .NET Run, y así lo vemos, lo que significa que ya no podemos acceder a este método fuera de la clase porque tiene el modificador privado. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la encapsulación. En este caso, esto básicamente es un concepto el cual tiene como propósito encapsular o evitar la alteración de datos desde el exterior. En pocas palabras, lo que nos facilitan es todo esto, lo que hemos visto anteriormente, como los modificadores de acceso, donde podemos ocultar métodos para que no sean llamados fuera de la clase, o propiedades o campos para que tampoco sean modificables fuera de la clase, sino que, por ejemplo, sea modificado a través de un método para nosotros controlar el valor que se le va asignando. Vamos a ver un ejemplo sobre esto en un momentico, donde para acceder a la data sea a través solamente de un método getter, o para modificar una data sea a través de un método setter, que pueden ser la misma que ya hemos visto cuando vimos lo que son propiedades, donde colocamos y podemos controlar lo que es la obtención del dato como la modificación del mismo con el método set. Entonces, en pocas palabras, la encapsulación lo que evita es que se acceda a los datos de manera directa. Vamos a crear un breve ejemplo acá en la clase person, en esta, y yo voy a eliminar acá algunos métodos y clases que no voy a necesitar. Por ejemplo, voy a eliminar esto de acá, y la clase employee también la voy a eliminar ya que no la necesito. Me quedaré solamente con la clase person. Entonces, si creamos lo que es una propiedad, por ejemplo, pública, string id, podemos hacer que esta propiedad solamente sea de solo lectura, lo que significa que si eliminamos acá lo que es el set, automáticamente esta propiedad no será posible modificarla. Si vamos acá, tenemos un objeto person y escribimos person.id y la hacemos igual a, por ejemplo, un 1 en string, ya que coloqué como tipo de dato string acá, pero realmente sería un int. Entonces, como vemos, nos da un error, lo que significa que no se le puede asignar un valor porque es de solo lectura, porque solamente colocamos acá lo que es el get. Esto sería lo que funcionaría como un getter o una función, un método para obtener el dato, y el setter, que sería para configurar o modificar o asignarle un dato a la variable. En este caso, si habilito el método set de la propiedad, como vemos, se nos elimina el error, lo que significa que puedo asignarle un valor. Pero como le había mencionado, podemos también lo que es modificar esto acá para nosotros controlar el acceso a dichos datos. Pero acá debemos colocar también lo que es un cuerpo para get, que retorne en este caso el valor de la propiedad ID. Como ven, ya sí, aquí se nos elimina el error, pero aquí nosotros podemos controlar lo que es cuando se retorna el ID y también cuando se le asigna un valor, que sería de esta forma. Aquí tenemos una propiedad implícita que se llama value, que sería el valor que le estamos asignando, en este caso un 1. Si yo acá imprimo por consola lo que es person.id, en este caso tenemos que usar el using. Si ejecuto .NET Run, acá nos da un error ya que puse la person con mayúscula y está entendiendo que es un campo estático, pero en este caso quiero acceder es al objeto person que tengo acá. Si ejecuto nuevamente, acá nos envía este error de un overflow, pero esto se resuelve fácil, simplemente porque esto es una propiedad y tenemos que crear un campo, en este caso, que se llame, por ejemplo, private, que sea privado, de tipo entero, y que se llame, por ejemplo, ID. Y acá, en vez de retornar esto, lo que vamos a
a retornar es la propiedad, el campo ID, y acá vamos a modificar lo que es el campo ID también. Si ejecutamos nuevamente, vemos acá que tenemos un 1, pero aquí ya tenemos total control sobre lo que vamos a retornar. Por ejemplo, podemos retornar que el valor sea más 1, y si ejecutamos tendrá un valor de 2. Como también controlar acá si es válido el valor que le están asignando a esta variable, a este campo, perdón, el campo ID. Entonces la propiedad en este caso funcionaría como el método getter y el método setter. Y como ven acá tenemos el campo, el cual no es posible porque es privado acceder fuera de la clase, que si intentamos hacer lo siguiente, ID nos da un error inmediatamente que nos indica que no es accesible la propiedad debido a la protección que tiene, que es privada. Y bien, esto ha sido todo. Si te ha gustado el video, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo con tus amigos. Nos vemos en un próximo video.